le das una energía por cada carta agua que le pegue. Entonces yo cuando veo esta mano, lo que hago es atacar con un contado en turno 1, ya que casi nunca la pone en turno 1. Si se la pone, bueno, obviamente fue mismo de juego, pero es improbable. La espalda de la planta de enemigo, la que es como una cosa de agua, de la cortada. Buenas noches, Javier. Ok. Y la carta de la mano. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Aquí en la noche. Ay, ¿cómo estaba el día? A esperar a ver si entra bien más. Acabamos de ver un ejercicio corto, son como 6 láminas, pero de las cuales 3 están asociadas a la parte de la teoría. Los cálculos son rápidos, o sea, para que vean que no es nada complicado un ejercicio de estudio. Ok. Profe, esto tiene que ver con la... arreglos de pozo. Ok, pero ¿esto tiene que ver con lo que está ya en la plataforma o para la asignación que viene? Esto ya es para el 20. O sea, las 2 clases previas fueron sobre lo que es arreglo de pozo, las ecuaciones y todo eso. Y esto es lo que vamos a hacer un ejercicio sobre la parte de arreglo de pozo. Las clases, Okay, las 2 clases anteriores fueron sobre esto mismo, arreglo de pozo, pero la parte de teoría. Ok. ¿Ya empezaste con el ejercicio? Bueno, examen, la evaluación del día. Sí, profe, le eché un ojo. Lo que pasa es que... Sí, profe, yo le eché un ojo ya. Lo que pasa es que una vez tiene la mala costumbre de como tiene 6 materias, la que se entrega de último, uno lo va dejando para lo último. Entonces, bueno, tengo pensado resolverlo esta semana. Me parece que la fecha supuestamente es el día sábado. La fecha de entrega. Que para el sábado ya debería estar montado el 20%. Ah, bueno, chévere. Sí, ya. Yo resuelvo ese 10% en el transcurso de esta semana. Y la fecha final del corte es el 11 de diciembre, que es la fecha de salida de las vacaciones de Ok. O sea que el tercero quedaría para enero. El tercero, sí. Ok. Para que no den el ejercicio, se lo voy a colocar en la plataforma también después, para que lo puedan detallar mejor. Pues, ¿no? Igual en esta presentación es muy difícil explicar con tanto detalle como uno quisiera. A ver si alguien maneja. ¿No votaste? Vértela, profe, no, porque me paré tarde y yo trabajo los fines de semana y yo voto lejos. Sí, no, es que igual, ¿no? La mayoría no vota. Esto no es nuevo. A la final sí, por lo menos hubo alguna gente que participó, pero Sí,
por lo esperaba menos, que... porque Y, sí bueno, se participó porque, bueno, se vio en el resultado. no, y la normal, bueno, tradicionalmente vota más la gente en las presidenciales que en las que tengan que ver con nosotros, otros organismos que son de elección popular. Ok, sí. Bueno, voy a empezar porque con la anterior clase tuve problemas con la presentación. No se veía. Vamos a ver si tenemos más suerte. Y tengo que ver qué es lo que pasa. Ariel, sí, yo la veo. Bueno, pues ya el problema fue que no me dejó mostrar la pantalla completa. Vamos a ver. Ok. ¿Se ve? ¿Se ve en pantalla completa o no? Sí, profe, sí se ve. Ah, ok. Sí, o sea, veo PowerPoint, pero la lámina no está en pantalla completa, pero se ve la lámina. Bueno, vamos a ver si... De Bueno, te van igual a forma se ve bien. Vamos a ver si avanza. Ok, el enunciado. ¿Lo ven? Sí. Ah, ya va. Está en la primera lámina. Sí, la primera Todavía. lámina después de la portada. Ok. O sea, es una formación homogénea inicialmente saturada de petróleo que va a ser invadida empleando arreglos de línea alterna de pozos, en los cuales la distancia entre pozos de un mismo tipo en la misma línea es de 300 metros y entre líneas de pozos de distintos tipos es de 300 metros también. El espesor de la formación objetivo es de 65 pies, la porosidad es de 25%, la permeabilidad de la arena es de 300 milidarcy, la viscosidad de petróleo es de 6,8 centipoise, la del agua 2,6 centipoise, el factor volumétrico del petróleo es de 1,250, barril de yacimiento sobre barril normal, la saturación inicial de agua es de 25%, la residual del petróleo de 30%, del BO de 1.3001, el factor volumétrico del agua 1,015, el radio de los pozos productores es 0,5 y también se cuenta con correlaciones de permeabilidad, están disponibles correlaciones de permeabilidad relativa. Ok. Faltan, Profe, pero esa lámina no se está viendo, la del enunciado. Está todavía en la del título. eso es lo que pasó hace poco también. Tengo que ver qué es lo que ¿Por está qué será? pasando. Estoy echando una broma. Profe, pero usted la está pasando ya, porque aquí nada más Sí. queda una, la primera. Sí, pero no sé por Sí. qué razón no la... Ahora sí, ahora se movió. Ahora sí. No me diga que voy a tener que estar sub y baja, ¿no? O sea, esto fue lo que le digo. Parece. Ok. Centro, radio de los pozos productores. Increíble, parece que voy a estar sub y baja. Esta fue la primera, lo que estuve leyendo ahorita. Ay, Dios, ahora sí regreso. Ok, vamos a ver un momentico, salimos de aquí. Ok, esta es la tercera lámina. Dice, según estudios, se considera que la saturación del frente de invasión será de 55% y la promedio detrás del frente es de 59%. El tiempo para alcanzar la ruptura es de 220 días
La presión de inyección será de 2200 LPCA y la presión fluyente en los productores de 950 LPCA. La tasa de inyección es de 300 barriles de agua por día por arreglo y se considera que no hay daño de los pozos productores, en los pozos productores, y es de 1 en el inyector del arreglo. ¿Sí? Se muestran las correlaciones para el KRO y para KRW. ¿Están viendo la Ok. lámina o están viendo como la presentación? Nada. Sí, o sea, se ve cortada, se ve lo último, pues. Profe, ahí se ve las correlaciones, la fórmula de saturación de agua. O sea, se ve en la tercera lámina. Vamos a ver. Y esta. Determinar el volumen poroso del arreglo, la capacidad de flujo continuo del mismo arreglo y la eficiencia de barrido areal del arreglo a las rupturas. Ok, se está suministrando información. Nota, se está suministrando información que normalmente es determinada por la curva de flujo fraccional de agua. Por lo menos el SWF, la saturación del frente, que está, por lo menos ahí lo tengo resaltado en rojo. SWF, la saturación del frente, hasta, por aquí también está. La distancia, la distancia en del arreglo es 984 a 984 pies, de 984 y a 984. El TBT también, que lo mencioné en la parte anterior, también son informaciones que se derivan de la curva de flujo fraccional de agua. Profe, intente seleccionar la lámina 4 a ver si se muestra ahí en Lo más seguro es que tenga que hacerlo, la presentación. porque no sé por qué razón. Buenas noches, profe. Digan, ¿cómo está? Está Bien, gracias. empeñada en no servir. Déjenme venir para acá. ¿La ven ahora? Sí, se ve la lámina 4. La lámina 4 se está viendo, se ve bien. O la parte final de la lámina 4. Sí, cada vez No, que por una esa lámina llega nueva hasta se ve como la dice, mitad. están los datos. Datos, Sí, esa es la parte final. Pues. Lo que hice ahorita fue cortar una lámina para armar esta con otras dos láminas. Tratar de recortarlas. Ok, entonces vamos a ver, en función de lo que... Bien, vamos a ver si me permite. Esta es la 5, vamos con los cálculos. Datos derivados de la parte de las correlaciones. SOM, la saturación de petróleo movible, bueno menos SWI, KRO a SWIR, 0,16, KRW a SWP, 0,093. La permeabilidad relativa al agua, a la saturación del frente promedio, y la saturación relativa al petróleo, a la saturación de agua inicial o irreducible. Esta cómo se obtiene KO a SWIR, que es 65, y KEW a SWP, que es 28. El delta P, PI menos PWF, 2200, menos 950, sería 1250. La razón de movilidad es 1,127. La expresión de flujo continuo para determinar la tasa en el arreglo es esta que está acá.
Entonces, el KO a SWIR, vimos 65. El espesor está en la lámina anterior, acá, no está aquí, está en la hoja de datos anteriores. El delta P lo determinamos aquí, 1250. Viscosidad del petróleo, viscosidad del agua, son datos. D sobre A también son datos. D y A son datos. A y el radio de los pozos lo tenemos también. El daño en los pozos inyectores y en los pozos productores. Creo que solamente hay en los inyectores, me acuerdo bien. Entonces, aplicando esta ecuación, vamos a calcular la tasa para la regla. Vamos a ver si me deja pasar para la otra lámina. Hay un pequeño problemita, no sé de qué se trata. Ya me sacó. Ya me sacó todo. O sea, tengo problemas, tengo que averiguar qué está pasando, pero no me deja compartir la Sí. tabla. Profe, pero otra cosa también puede ser que, como hacía antes, puede pasar la presentación por WhatsApp y pasa nota de voz. No, es que la voy a pasar, pues, digo, así como no van a ver exactamente todo lo que, entonces la pueden revisar y después me pueden hacer preguntas. Ok, en esta se calcula el QO utilizando la ecuación anterior. Y para determinar el volumen del poroso del arreglo, tenemos los datos, el largo por el ancho, por el espesor, por la porosidad y dividido entre el factor de 5, 6, 15, me dice que el volumen poroso, este que está acá, 280, 2.802.166. Y la eficiencia a la ruptura, utilizando el gráfico de la figura 518 del libro de Magdalena de Ferrer, para un arreglo de línea alterna, entrando con la razón de movilidad, puedo determinar la eficiencia de barrido areal. Esto es relativamente sencillo porque fíjense que la unidad del arreglo, para el arreglo de pozos de línea alterna que estamos usando, es un cuadrado. Bueno, en este caso resultó un cuadrado porque ambos lados, A y D, eran la misma distancia. Entonces, como les dije, es un ejercicio bastante corto, no es tan largo como el que están haciendo ahorita, por lo menos el del examen. Y como los que vamos a ver en la parte de métodos de predicción. Porque esto básicamente es aplicar una ecuación dependiendo del tipo de arreglo que tengas. Y por lo menos si quieres, ahí hablamos de un solo arreglo, pero si fueran 5 arreglos, la tasa inicial del proyecto, que son 5 arreglos, sería esa tasa que estamos teniendo ahí de 261 barriles por día, multiplicado por 5. O sea que el proyecto, si tuviera 5 arreglos, tendría una tasa de producción de cerca de 1.300 barriles por día. De resto, la eficiencia de barril varial a la ruptura, ok, si tengo un solo arreglo, es 56%. Y si tengo 5 arreglos, ¿cuánto creen ustedes que sea? ¿Ah? Perdón, profe, ¿cómo me pregunta? Vamos a suponerla. Aquí dice que la eficiencia de barril varial a la ruptura es de 56%. Y estoy haciéndolo para un arreglo de pozos. Si yo tuviera un proyecto de 5 arreglos, ¿cuál es
la eficiencia de barrido áreal. ¿Cuánto Debe, estiman ustedes? debe aumentar porque tiene 56%. mayor. Debe aumentar porque tiene mayores cantidades de pruebas, ¿no? La eficiencia aumenta. No, pero fíjate, O se divide entre 5, para, profe, ¿no? para que vean que aquí lo que tiene que aplicar la lógica. Estamos haciendo el cálculo para la unidad del arreglo. La unidad del arreglo representa el arreglo. Y el arreglo, si yo digo que tengo 5 arreglos, quiere decir que tengo 5 veces lo mismo. Entonces, Ok. ¿qué me está diciendo este cálculo? Que del volumen poroso, o sea, del arreglo, que es igual para cada uno de los 5 arreglos, yo puedo hacer un barrido del 56%. En cada arreglo voy a hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la eficiencia del proyecto? Estoy hablando de los 5 arreglos. 56%. Sigue siendo el mismo. Porque Pero cada uno de los arreglos, porque cada uno de los para todos arreglos los arreglos del mismo valor, profe. ¿Ah? Porcentaje. No, O sea no que si cambia. para todos los arreglos del mismo porcentaje. Sí, exacto. O sea, por eso es que cuando se habla de la teoría de los arreglos, se dice que si tú estudias la unidad del arreglo, lo que te dé él aplica para cada arreglo en cuanto a la tasa de producción. Igual pasa con porque lo que estás estudiando aquí, para ese arreglo, cómo es tu eficiencia de barrido. Y va a suceder igual la misma cantidad en el mismo proceso. O sea, el 56% del volumen va a ser barrido en cada arreglo. Entonces, al final del proyecto, en cada uno de los arreglos, en este está sacando 44, en el otro te queda 44, en el otro te queda 44, en el otro todo te queda lo mismo. Entonces, ¿cuál es la eficiencia final? 56%, sigue siendo. O sea, el estudio, trabajando con esto, como en la unidad en cuanto al volumen, se hace para un arreglo, no se hace para 5 o 10, porque los valores que te den en cuanto a porcentaje de eficiencia y todo eso son válidos para el proyecto, porque es válido para cada arreglo, que si tienes 10 arreglos iguales. Ahora, vamos al caso que pudiera darse, que sí lo hay, que una parte del proyecto tenga un arreglo de cierto tipo, puede tener arreglos en línea, y de pronto otra parte, por razones de logística, tiene otro tipo de arreglo. Entonces tienes que calcular para este tipo de arreglos cuál es su eficiencia áreal, para este cuál es su eficiencia áreal, y ahí sí vas a tener que combinar los datos. Ok, o sea que ese valor es válido siempre y cuando sea el mismo tipo de arreglo. Sí, porque entonces en ese caso sería como aplicar fracciones. Ok, ahí tengo 3 arreglos de este y 5 de este. Tengo 8. 5 me dan 56%, los otros 3 me dan tanto. Entonces tengo 56% por 5 y el otro porcentaje por 3, y lo que me den lo divido entre 8 y me debe dar el porcentaje claro. para todo el proyecto. Para el proyecto Eso es como tal. en caso Ok. de que tú tengas un proyecto con diferentes tipos de arreglos. Y entonces tienes que hacer los cálculos de eficiencia por arreglo, o por cada tipo de arreglo. Y a la final hacer como una especie de ponderado. O sea, si el número de arreglos son de 20%, tal, igual que las tasas de flujo, las tasas de flujo para los mismos tipos de arreglos va a ser la misma. Pero si tiene otro tipo de arreglo, tienes que calcular la tasa de flujo para ese tipo de arreglo. Y ese te aporta en función también del número de arreglos que tienes. Con la tasa de producción sí es sumatoria, o sea, sí suma. Si tengo una tasa de 261 y tengo 5 arreglos, realmente tengo aproximadamente 1300 barriles por día para el proyecto. Para el arreglo tengo 261, pero para el proyecto tengo 1300 barriles por día. Entonces, tienen que tener la visión de lo que estamos manejando. Lo digo, pues el semestre pasado empezaron a hacer multiplicaciones raras de ese tipo, pensando que no, el valor es uno solo. O sea, si todos los arreglos son iguales, el porcentaje de eficiencia área de barrido es uno solo y es válido para todos.
para todo el proyecto, para cada regla. O sea, profe, que lo único que varía es los decimales, sería. Ujú. Si son los mismos arreglos, imagino yo que variarán que los decimales. Sí, o sea, porque cuando tú haces tu proyecto, tú planteas que todos van a estar igualmente espaciados. ¿Ok? Las distancias son las mismas en todos. Pero si tú le tomas medidas a cada uno realmente, con la ubicación del pozo, físicamente dónde está, te vas a conseguir con que no son iguales. Ahora, si te pones a ir a ese detalle, sin utilizar un simulador, te vas a meter en relajos largos. En cambio, en un cálculo manual, no, todos los arreglitos son igualitos. Es lo que se parte. O sea, si tú ves el enunciado, partimos de que es un arreglo y si tengo el proyecto, tiene 5 arreglos, todos van a ser iguales. Pero en la realidad de lo que uno ve, no lo van a hacer. Ahora, ya después, posteriormente, tú puedes hacer matemáticamente algún ajuste, pero desde el punto de vista de planificación, tienes que asumir que son iguales. Llegan a las mismas distancias, todo. Pero en la realidad, si tú te vas a las medidas de campo, trabajando con coordenadas, no todos los pozos están a la misma distancia uno del otro, a pesar de que tengan espaciados teóricamente iguales. Por lo menos los desarrollos de muchos campos en la costa oriental del lago son líneas directas. ¿Okay? Y teóricamente, por lo menos si vamos al caso de la costa de Bolívar, la distancia, el interespaciado entre pozos son 300 metros. Es decir, entre pozo y pozo debería tener 300 metros. Bueno, tienes pozos de 250, 280, más de 300. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de construir el pozo en el sitio, que tú tienes planificado que sea un arreglo en línea directa, pero por razones de ubicación, a lo mejor resulta que un pozo, según lo que tienes, está metido, hay un hueco ahí, o tienen un relleno sanitario, o lo que sea, cualquier cosa que tengan allí. Entonces, tienen la opción de perforar un pozo direccional para tratar de ubicarlo en la posición. Ahora, cuando se dice que un pozo está dentro de la posición estimada, cuando está por lo menos tiene un mínimo un 5% de desviación con respecto a eso. O sea, se puede perder 10 metros, 15 metros. O sea. Entonces, no todos los pozos van a estar a igual distancia en la realidad. Ahora, acuérdense que cuando estamos hablando de planificación y todo eso, tenemos que verlo a lo grande, a lo ancho. No podemos caer en el detallito de uno por uno. Por ejemplo. Ahí morimos todos. Profesor, Si tú tienes un yacimiento con 200 pozos, no. Ajá. profe, yo le quería hacer una pregunta, ¿verdad? Con respecto a la curva fraccional, ¿verdad? Cuando yo trazo mi recta tangente, ¿verdad? Y esa recta toca un punto, ¿verdad? Sobre la curva. ¿Qué trato de determinar ahí, profesor? O sea, una recta tangente es una recta que toca una curva en un punto. La tiene que tocar en un solo punto. Sí, toca en un punto, ajá. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Que la saturación del frente se considera que ocurre, bueno, es el valor máximo dependiente. Ajá. O sea, de la dependiente vamos a poner, la curva en ese punto te va a dar el valor máximo dependiente que tú puedes obtener partiendo de la saturación de agua inicial. O sea, tú puedes hacer por ensayo y error, asumir un valor, calcular, no me da, asumo otro, les voy sumando. Por ensayo y error lo puedes hacer. Ahora, gráficamente, tú agarras tu punto inicial, buscas tu recta, la trazas, donde toca, tienes el valor. Mucho más sencillo. Es una forma más rápida de hacerlo. Es lo que caemos. Estas son los cálculos, por lo menos para determinar el valor de la ruptura. Se puede hacer matemáticamente.
Profesor, pero o sea, cuando la recta en verdad toca un punto, me imagino que se considera que como la presión de agua del frente, creo que, ¿cómo que se llama? O sea, lo que pasa es que tú puedes trazar cualquier otra línea que te pueda dar tal vez una pendiente más alta, pero no, no con una recta que tenga tu origen en la saturación de agua inicial. O sea, lo que quiero determinar, profesor, o sea, que la tangente no puede, como decir, cortar la curva, ¿verdad? No la O puede sea, cortar, pues simplemente se lo que convierte hace en es una secante. tocarla. Si la corta, entonces Ajá. tiene dos puntos de corta, tiene dos puntos de toque, la entrada y la Ok. salida. Entonces se convierte en una secante, un arco. Ajá. Ya. O sea, que solamente la tiene que tocar para yo qué, para yo O sea, determinar un valor, ¿no, profe? normalmente, ¿qué es lo que yo haría? O sea, si tengo una regla, primero me la fijo en la saturación de agua inicial y luego con un dedo la voy como girando hasta que llegue y toque la curva. Esa sería la forma Ajá. haciéndola manual. Ahora, si la Ok. haces en Excel o lo que sea, ya es visual. Pero la puedes hacer igual, pues tú puedes hacer que tu recta, trazar una recta que parta de tu saturación de agua inicial. Y después entonces empieza a mover una de los extremos. El que está en la saturación Ah, de ok, agua lo ok. deja allí y el otro extremo lo empiezas a mover hasta que tocas la curva. Ya, ok, profesor. Hay que, Eso es hay lo que que quería aplicar, saber. hay que aplicar, o sea, es como decir, agarrar Ey, que agarrar me confunde ahí, profesor. agarrar un pedazo de cabulla o un hilo, lo pegas, lo agarras fuerte en un lado y empiezas a mover el otro extremo hasta hacer lo que tú quieras. Es Ah, como ok. tratar de, Eso es lo que quería saber, profesor. esa es la forma más fácil de. Ah, ok, profesor, gracias. Si tienen otra pregunta, bueno, Bueno, por ahora no. esta la coloco ahora la coloco dentro de unos minutos en la plataforma, en, en WhatsApp, para que la tengan ahí. Bueno, esto es bastante corto, pero tengo que ver igual qué carajo está pasando con el, no sé si es no, bueno, tengo que ver qué es lo que está pasando. Lo más seguro es que voy a tener problemas también con perfiles. Profe, otra pregunta que le quería decir yo. Sí. La saturación de agua con nata es igual a reducible, profe. Son similares. Eh, Normalmente, o sea, vamos al caso. Cuando la saturación de agua del yacimiento, cuando se descubre, es lo que se define como saturación de agua con nata. La saturación de agua irreducible se determina a nivel de laboratorio. Ajá. Ahora, depende de las condiciones en que ocurrió la migración de petróleo hacia lo que a lo que es el yacimiento actualmente. La saturación de agua con nata va a ser igual a la saturación de agua irreducible. Teóricamente lo debería ser, teóricamente. Y por lo general, mientras no se tenga un ensayo de laboratorio, se consideran similares. Entonces, esto es llevar al laboratorio, secar completamente la muestra, saturarla y luego desplazar hasta que tú puedas determinar cuánto es la saturación de agua que no vas a poder sacar de la roca. Porque la saturación de agua con nata irreducible lo que significa es que cuando el petróleo migró hacia la roca, desplazó todo el agua que estaba allí, excepto la que estaba en sitios donde no lo podía desplazar. Pero eso implica que el petróleo llegó con suficiente presión para hacerlo, para vencer la presión capilar hasta ese punto. Ahora, Ok. entonces, ¿qué significaría que fuera irreducible? Que el agua que está allí es inmóvil. Ajá. Entonces, tú empiezas a producir el yacimiento y no vas a producir agua. Y puede pasar mucho tiempo y no vas a producir agua. Pero si el agua que está allí no es la saturación irreducible, va a llegar un momento en que sin tener un acuífero vas a empezar a producir agua.
porque el agua móvil que existe va a empezar un momento en que se va a empezar a producir. Que no va a ser mucho, o sea, vas a producir cierta cantidad de agua, pero poco. Pero eso implica que la saturación irreducible era un poco más baja que la saturación de agua inicial por la CONATA. Ok, profesor. Pero a nivel de laboratorio que tú puedes demostrar que es o no es. En este caso, para el ejercicio, ok. creo que les dije que era igual, es la misma. Sí, ajá. Ok, profesor, gracias. Ok, bueno, nos estamos viendo por ahí. Que pasen buena noche. Ok, profe, gracias, igualmente. Profesor, gracias. Gracias. Voy a cerrar.